bienvenidos. Por supuesto que vamos a seguir hablando de lo que ocurrió este fin de semana con el sistema frontal, que estuvo muy fuerte, que vino acompañado de viento y que generó distintos tipos de daño. Son 400 viviendas solo en la región del Biobío las que tuvieron alguno, y de hecho muchos de ellos se asoció a caída de árboles, por ejemplo, remociones de tierra. Por otra parte, para hablar de esto nos acompaña Francisco Castro Venegas, candidato a doctor en Ciencias Geológicas aquí en la Universidad de Concepción, geólogo de la Universidad Católica del Norte. ¿Cómo estás? Muy bien, Camila Ruiz. Buenos días. Gracias por estar acá. Claro, candidato a un doctorado, no con vinculación a lo que estábamos hablando de las primarias. Pero qué interesante poder analizar esto, porque algunos ya incluso quieren cambiar el concepto de desastres naturales. Porque finalmente es la naturaleza haciendo lo propio, pero las consecuencias a los seres humanos es lo que está generando estas complicaciones. ¿Cómo viste este paso del sistema frontal y esta relación precisamente de la naturaleza, de los árboles, de los cerros y las complicaciones que generan las personas? Bueno, justamente nosotros solemos trabajar con el concepto riesgos socionaturales, porque estamos ligados a, como ser humano, si nos sacamos de la ecuación, el sistema debiese funcionar de la misma manera. Hay patrones meteorológicos, hay terremotos, hay tsunamis, remociones en masa, hay distintos otros fenómenos que naturalmente sacáramos a los seres humanos, pero nosotros estamos inmersos en el sistema y por supuesto que nos afecta. Entonces, más que muchos de estos eventos impedirlos, tenemos que mitigarlos, pero a la vez muchas de nuestras labores, lamentablemente algunos potencian estos eventos y otros tratamos de sostenerlo de alguna manera. Claro, porque la caída de un árbol en un bosque donde no hay personas viviendo va a pasar, va a pasar. Claro. El tema es que acá tenemos caída, por ejemplo, de árboles en la Ruta de la Madera, que la tuvieron bloqueada y cerrada durante el fin de semana entre el kilómetro 0 y el 26. Tuvimos caídas de árboles en Chihuayante, en San Pedro de la Paz, hacia el sector de Andalhué. Ahí es donde tenemos varios problemas porque se cortan caminos. Claro, Tomé, yo creo que estoy quedando corta, probablemente me sabrán disculpar, pero el caso es que son muchos y que generan este tipo de cosas, ¿no? Caídas en techumbres de casas, caídas en caminos, que afortunadamente no dejaron a personas tan dañadas, pero en la Ruta de la Madera hubo un choque contra uno de estos árboles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde se ven mayormente este tipo de problemáticas y a qué lo podemos asociar directamente? Bueno, yo principalmente soy experto en remociones en masa, esa es la temática principal. Cuando hablamos de estos eventos meteorológicos, de estos sistemas frontales, digamos, es uno de los principales gatillantes para la remoción en masa. Cuando hablamos, por ejemplo, de las caídas de árboles, no son propiamente tal como una remoción en masa, sin embargo, hay mecanismos que son relativamente similares, porque básicamente es una masa que se desliza o básicamente es un árbol que se cae. Ya, particularmente este evento en el que nos encontramos en este fin de semana, tenemos precipitaciones cerca de, por lo menos medida en Carriel Sur, un poquito más de 100 milímetros durante la noche. Y en algunas partes en Talcahuano, hasta 100 kilómetros por hora de los vientos. Entonces, es mucha cantidad de agua en un periodo de tiempo bastante corto, sumándole a los vientos. Y los vientos son bastante propicios para empujar. Y eso es lo que le pasa a los árboles, por ejemplo. O sea, tenemos grandes árboles que, si lo vemos desde el lado de las remociones en masa, se suelen utilizar como que la vegetación siempre es buena para sostener la ladera. Si uno hace ese trabajo en la casa, si tiene una plantita y tengo la tierra de hoja suelta, claro, yo la puedo hacer fluir, la puedo tirar. Pero si yo tengo una plantita, las raíces aumentan una cohesión y yo puedo trasplantarla. Y estoy agarrando el suelo con las raíces. Normalmente uno dice que siempre es bueno, ¿ya? Pero aquí está pasando otra cosa, porque si tenemos grandes árboles, en algunos casos bastante controlados, otros no, estos grandes árboles, si no están bien monitoreados o considerando vientos tan fuertes como los que encontramos este fin de semana, por supuesto que se genera este empuje, es una especie de palanca, y así como podemos tomar cualquier cosa para hacer una típica palanca, efectivamente eso es lo que está ocurriendo. Pues el gran árbol se empuja con el viento y la raíz está tomando toda esa base y hace que se da el terreno. Y por supuesto pasó no solamente en lugares de alta pendiente, sino en sectores relativamente planos, y cayó en algunas casas. Por ejemplo, y esta pregunta, bueno, puede ser muy básica, pero es bueno poder analizarlo. Un cerro normal, natural, sin intervención del ser humano,
y bueno, insistir, puede ser muy básica, tiene menos probabilidades de saturarse, de desprenderse de un cerro que ha sido intervenido, ya sea para la construcción de una vivienda que no corresponde, porque han plantado a lo mejor y eso ha tenido incendios forestales en su momento, se ha ido soltando con el uso también a lo mejor del paso de vehículos, qué sé yo. ¿Genera una diferencia importante? La respuesta sencilla sería decir que sí. Si lo vemos desde el punto de vista, o sea, para que se entienda, la remoción en masa son todos estos movimientos de donde una masa de sedimento, roca, suelo se deslizan hacia cotas inferiores, digamos, una altura de alto hacia menor, ¿ya? Y infunden varios factores, ¿ya? Y los principales están asociados a la geometría, por ejemplo, la pendiente, y a cómo se concentran, digamos, las distintas curvas del terreno en el relieve, porque eso va a incidir en cómo la humedad también va a estar influida ahí en el sector. El material, así el tipo de suelo, la roca, incluye también la vegetación, como hablamos. No es lo mismo tener un suelo desnudo, por supuesto, que un suelo con vegetación. Cuando hablamos de la vegetación natural, la vegetación natural viene desarrollándose porque el cerro, la roca original, con el paso de los miles o millones de años, ha ido evolucionando por las condiciones de la meteorización, intemperismo. Todas las condiciones climáticas afectan estas rocas, evolucionan, van generando un suelo, y este suelo va desarrollando una vegetación, y la vegetación, si pudiéramos hacerle un corte, un perfil, no tenemos monocultivo en la naturaleza. Ocurren un sistema un ecosistema bastante sostenible, porque las raíces, por ejemplo, van tomando distintas profundidades. Y esas distintas profundidades, claro, se va adaptando para que el sistema sea más estable. No quiere decir que si venga un huracán de forma natural y tengamos una ladera natural, no vayan a ocurrir. Es posible que sí. O sea, naturalmente, si tuviéramos un planeta sin seres humanos, tal vez sí ocurrirían. Pero ¿qué ocurre? Si sacamos con un incendio forestal, que el 97% me parece son causas humanas, efectivamente hay un factor antrópico, modificamos la ladera, sacamos por el incendio forestal, sacamos la vegetación. ¿Hay algo de raíces que queda? Sí, pero parte del material superficial queda expuesto. Entonces eso es como ceniza y arcillas que quedan encima, y eso va a ceder. Es fácil ceder. Pero también hay periodos donde vamos a talar, dejamos el suelo desnudo. Hay otros periodos donde simplemente tenemos los árboles ya instalados, pero el monocultivo, por una optimización del espacio, genera una especie de enrejado. Entonces es tan homogéneo la distribución de los árboles, claro, que los espacios entre sí son perfectas canalizaciones, donde quizás no es tan grave esa parte de las canalizaciones en Chile, pero sí en otras partes del mundo donde dejas ese justo espacio para que se canalicen los flujos y se formen algunos aluviones en esos procesos. Ahora, hay distintos tipos de remociones en masa de los suelos, entendiendo que, claro, en algunos será ceder y que pase este efecto palanca con los árboles, por ejemplo, que es parte de, en otros casos será más grave y tendremos estos deslizamientos de lodo que hemos visto en algunos, bueno, quizás no tanto en Chile, de pronto nos llegan imágenes de otras partes del mundo, pero hay diferencias en cuanto al tipo de suelo que cae, la cantidad que va cayendo, cuánto arrastra, no lo sé, y qué tan preparado también está. Quedémonos acá en la región del Biobío, lo que tú has podido conocer además en estos años haciendo tu doctorado acá en la zona. ¿Estamos bien respecto del tipo de suelo, la calidad del suelo y lo que se ha hecho como intervención? Porque acá siempre hablamos con el MOP, por ejemplo, estamos con los taludes, estamos instalando taludes, tuvimos que reponer taludes. Claro. ¿Es eso lo que se requiere para poder contener una situación así? Son hartas preguntas a la vez, voy por parte. Perdón, pero hay hartas dudas. Sí, está bien. La remoción en masa es el grupo grande, digamos, de todos estos eventos en masa. Los aluviones los conocemos, quizás. La retina piensa más en el norte, piensa en el Cajón del Maipo. Hablamos de Copiapó del 2015, hablábamos de Antofagasta del año 91. Entonces, claro, pensamos en los aluviones grandes, pero aquí también tenemos. Aquí, si nos vamos a Chihuayante, tenemos un terreno bastante propicio, unas quebradas donde, no sé, Santa Elisa, Valle de la Piedra, hay algunos casos de aluviones, que son estos flujos de detrito, flujos de lodo que se pueden dar en estas quebradas. Y las hay, y ocurren. El año pasado ocurrió uno en Valle de la Piedra. Sí. Afectó una parte más, digamos, privada, entonces no es que se haga tan conocido a nivel de prensa, por ejemplo, o a nivel de la comuna, que se sepan mayores informaciones. Pero ocurren. Si nos vamos a sectores más andinos, también ocurren.
más localizados, sí, porque si llega a ocurrir uno muy grande se va a notar. O sea, por ejemplo, en contextos volcánicos, la ceniza que queda disponible más un evento hidrometeorológico, se producen flujos muy rápidos y se llaman lahares, ¿ya? Eso se estudia más con los riesgos volcánicos, pero también ocurre. ¿Qué es lo más común que tenemos en la zona? Si tenemos algunos acantilados, contrastes de altura bien marcados, vamos a tener caídas. Si el material literalmente se queda por una caída libre, o sea, se desprende y se cae, ¿ya? Y el otro, que es el principal mecanismo que ocurre tanto en el mundo, pero aquí en la zona, son deslizamientos. Que la masa, hay una supuesta rotura ahí y se desliza, tiene fricción, por eso se desliza, no es que se caiga. Okay. Entonces, tiene un menor ángulo que las caídas, pero se desliza. Y eso no siempre es solo suelo, puede ser rocas también, puede también una mezcla, se le llama detritos también a esto. Y que por supuesto tiene que ver con las condiciones que hay en el sector. Decir si estamos preparados o no es un poco a la discusión, porque por supuesto que el trabajo que se hace en los caminos es fundamental, porque primero se interviene en los caminos. Los caminos ya están intervenidos muchos, o sea, se trabaja en los taludes, o sea, lo que era natural se interviene para el desarrollo de un camino. Eso es una buena medida, el talud. Claro, pero depende de cómo se trabaje. Ya. Siempre que hay un camino se tiene que trabajar, sobre todo, siempre hay expertos geotécnicos, ingenieros civiles que están trabajando en eso. Yo no voy a cuestionar su nivel profesional, pero quizás tenemos que evaluar si la norma estudiada chilena está cumpliendo el objetivo o no, porque hablamos del caso de la Ruta de la Madera. Por ejemplo. O sea, es extraño que digamos que todos los años tenemos un evento allí, significa que no está funcionando las soluciones de mitigación. ¿Y ahí qué es lo que no estaría funcionando quizás? ¿El tipo de intervención que se le hace al camino, el tipo de solución como el talud, o derechamente la falta de fiscalización, que también lo hemos conversado acá con distintas autoridades, respecto de la línea hasta donde están, por ejemplo, las plantaciones? ¿Qué tan grandes dejan crecer esos árboles que están al ladito del camino? ¿Dónde está ahí la falla? Yo creo que hay que verlo desde, o sea, nuevamente, como se suele hacer, una mesa técnica que esté evaluando desde distintos puntos de vista, si ya pasa al límite forestal, al límite de propiamente tal de vialidad, y en vialidad apoyarse desde entender, bueno, nos encontramos con un escenario desde la roca, ahí, la roca sin considerar el suelo, las rocas son rocas metamórficas ahí en la zona que están foliadas, y esto son literalmente planos, folios, así como imagino una serie de planos, pero están plegados, deformados. ¿Ya? No todos están de la misma posición, es como que pensamos en toda la ruta y tenemos los folios están de distinta disposición, entonces hay escenarios, esto siempre se estudia a nivel de geomecánica, nos encontramos que si este es el camino, esta es la calzada, porque si después no lo entiendan, pero no sé cómo se llama más fácil para la cámara, pero si este es el camino y este es el talud, nos vamos a encontrar con ese escenario muy malos, donde esta discontinuidad esté en este sentido. Entonces eso va a ser más propicio que la masa se caiga hacia allá. Ajá. No siempre así, porque también estas discontinuidades pueden estar así, pero otras cruzadas así. Y se nos van a caer cuñas. Claro. En otro escenario, si el ángulo está así, contrario al talud, sería maravilloso. Normalmente es súper bueno, pero si es muy alto, esto también puede volcarse. Claro. Y también se generan caídas si los bloques de arriba, porque nunca es solo un tren de fracturas. O sea, perdón, estos son foliaciones. Hay que sumarle si hay fractura y el desarrollo del suelo. Si tengo el sistema natural, tiende a generar un entorno que es más sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Que la vegetación se adapta a las condiciones que tiene también el cerro, o sea, natural, o sea, tanto la roca como el suelo que tiene arriba. Pero si ponemos un monocultivo, o árboles en realidad, y el terreno es más rocoso, lo que hacen las raíces es buscar fracturas, espacios, discontinuidades para crecer. Y eso aumenta, digamos, un empuje que está en el terreno y eso va a tender a ceder. Lo que pasa en el suelo a romper. con las raíces que levantan el pavimento. Eso mismo, claro. Exactamente. Cuando uno va caminando y te encontráis que hay partes de la calzada que está levantada, es porque las raíces empiezan a buscar espacio. Y eso en un cerro lo expulsa y bota... Exacto, claro. Hace lo mismo. Claro, bota todo Oye, ¿y qué puede hacer la gente que vive en la ladera de un cerro? O que vive en el cerro mismo. Bueno, ya estamos con estos sistemas frontales encima, pero hemos visto en Tomé el año pasado, ¿te acuerdas que cayó parte de un cerro en una vivienda que la dejó dañada? Afortunadamente no cobró vidas, pero... Talcahuano. También
¿Qué pueden hacer las personas? Porque quizás hay quien dice, bueno, si son los árboles el problema, voy a sacar todo lo que está acá atrás. Claro. Pero vamos a dejar ahí eso libre para que llegue y pase. Ya, monocultivo, entonces voy a tratar de plantar nativo. Quizás en lo que tengo atrás de mi casa, no sé. ¿Qué pueden hacer para protegerse? Ya, de ahí hay que tomar varios escenarios. O sea, siempre se suele como echar un poco la culpa o responsabilizar mucho a la gente. Ya, hay que tomar varias medidas ahí. Si las casas están reguladas, debiese ser responsable quien lo regula. Entonces, si está bajo el plano regulador aceptado de la municipalidad o el Serviu tiene el check, entonces las personas debiesen poder velar por su propia seguridad y hacer responsable a quien autorizó la utilización del celular. Por eso se instaló ahí. Claro, o sea, debiese estar eso respaldado. Si yo fuera profesional de eso, yo no pondría un check para aprobar eso. Distinto en un escenario de una vivienda no regulada, o una toma, que es su mayoría. Y eso, si yo desarrollo en el cerro aumento para el patio o algún otro acceso. ¿Algún corte? Algún corte. Entonces, si yo hago eso, por supuesto que lo más probable, así como en muchos casos cuando se hacen modificaciones en las casas y no tienen un arquitecto que esté generando un arreglo ya propiamente tal con las normas, ya de por sí eso es más probable que vaya a ceder. En el escenario aquí, la recomendación nunca es que hagan cortes verticales. Eso hace escenario propicio para que toda la masa se caiga. Y se ve. ¿Ya? Eso va a pasar. Y bueno, si hablamos del 2017 al 2019, tuvimos años, 2020 incluso, tuvimos años que son relativamente secos aquí en el Biobío. Pero volvimos al 2021, 22, 23, 24 y ahora el 25 y han sido todos lluviosos. O sea, y con harta lluvia concentran poco tiempo. Eso sí, o sea, si vemos el promedio anual, muchos han quedado en déficit hídrico, pero aún así esos eventos han sido concentrados. Entonces, claro, si decimos hacer un corte relativamente vertical en el norte de Chile, cuando no hay, y el terreno es más duro, con más sulfatos, quizás no va a pasar, pero aquí sí. Entonces hay que hacer un trabajo desde entenderlo, desde mi responsabilidad, pero como decía, hay otra que es una responsabilidad que pasa por instituciones o el gobierno o distintos mecanismos que tengan que responder por las rutas, el uso del suelo, la autorización. Hay veces y me parece que esto no está regulado por ley. Si yo tengo una vivienda o algo que está arriba, puede estar muy, muy privado, que es funcionar y que esté aprobado, etcétera, pero lo que esté intervenido arriba va a afectar la de abajo. Y puede que todo esté aprobado. Pero si yo tengo, no sé, una casa aquí que no está bien, no está bueno el funcionamiento de las canalizaciones del agua lluvia, si yo no limpio el agua lluvia aquí y esto me colapsa arriba, va a afectar todo abajo. Claro. Entonces, aquí hay que ver quién es el responsable. Claro. Si estuvo bien hecho de todo el sostenimiento, de todas las canalizaciones, eso estuvieron bien, ok, entonces responsable el privado que es dueño de ese local y que no se encargó de limpiar las canalizaciones, y lamentablemente hay muchos casos donde no se limpian. Sí, y también el tema de las construcciones. Muchas personas hoy día están comprando terrenos para armar sus casas. Y a veces esos terrenos que están medio ladeados, que tienen un cerrito al lado, a veces son más baratos. Entonces dicen, ya aquí voy a meter retro, voy a armar y queda la tendelada después con las lluvias. Pero según tu análisis de nuestra región, de nuestras laderas, de donde están construidas las casas, ¿qué tipo de cerros son? ¿Qué pueden provocar? ¿Desprendimiento? ¿Aluviones? Porque hemos visto a veces simplemente un pedacito que cae en una casa que está muy cercana a lo mejor. ¿Cuál es la realidad de nuestros cerros en Talcahuano, en Tomé, acá en Concepción también, el sector de Nonguén, por ejemplo? La realidad de nuestras casas, o sea, de nuestro cerro aquí, es que afecten muchas remociones de masas, pero del tipo de deslizamiento, y son chicos, o sea, son pequeños, no suelen afectar como un patio, lamentablemente en algunos casos alguna vivienda, pero hay casos muy puntuales donde hemos tenido aluviones significativos, como el año 2005, el 2006, el año pasado ahí en Valle de la Piedra. Tener aluviones no es lo común, pero hay, o sea, no se pueden dejar de lado. Encontrar eventos grandes como los que ocurrieron en Avenida La Torre en Tomé también son llamativos. Afortunadamente no cobraron ni una vida, pero si alguien hubiese estado transitando ahí, seguramente, bueno, y se queda bloqueada la infraestructura. Además. Entonces,
nosotros buscamos trabajar entonces, claro, hablamos normalmente de las vidas, pero también hay que verlo desde el punto de vista económico. Si afecta una vivienda es una cosa, y si esa vivienda está regulada, entonces, ¿quién responde? Y si es un camino, claro, hay bloqueo, por ejemplo, una ruta de la madera, que cada vez que se te bloquee, ¿cuál es la pérdida que tiene la empresa por la madera del tránsito allí? Sí, bueno, Francisco, te queremos agradecer por este análisis que hemos hecho post sistema frontal, pero ojo que se viene otro, así que es importante tener todas estas cosas en consideración. Francisco Castro, geólogo y candidato a doctor en Ciencias Geológicas, nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Y ponerle atención también a los científicos, pues para quienes toman decisiones para construir, también escuchar a la academia y conocer esas opiniones de qué se puede hacer y qué no. Exactamente, son las 10 de la mañana con 1 minuto, llega el momento de separarnos en una pausa comercial. Nos vamos a ir pero cortito porque tú sabes que a la vuelta tenemos mucho más contenido para ti hasta las 12:30.